Bueno, muy buenos días de vuelta. Es realmente un gusto para mí de vuelta estar acá con ustedes. Esta vez es un poco diferente en el sentido de, es de vuelta, es una continuidad en estos bloques que estábamos hablando más temprano hoy a la mañana. Empezamos con el contexto, seguimos al monitoreo constante de lo que está pasando hoy en la actualidad y seguimos con lo que era la presentación del Mercosur Outlook desde un punto de vista más técnico, o sea, qué fue lo que llevamos a cabo para poder realizar ese estudio y esos números en el cual estamos mirando de vuelta las proyecciones hacia el futuro en 10 años del caso base, o sea, asumiendo que son las condiciones que se están dando en la actualidad. Pero ¿qué también que dijimos? Que la importancia de este tipo de instrumento es justamente que ayude en la orientación de la toma de decisiones o del diseño de política pública que se puede ir realizando. ¿Para qué? Mirar cuál es el futuro el que queremos tener nosotros, cuál es la visión del mundo, cuál es la visión del Mercosur, cuál es la visión de cada uno de nuestros países en el futuro o mirando hacia el futuro. Y obviamente después es empezar, bueno, ¿cómo vamos a llegar hacia allá? ¿Cuáles son aquellas políticas públicas que deberíamos tener para poder realmente acompañar al sector privado en llegar a ese mundo al cual el que queremos estar? Así que hoy nos acompañan, tenemos el gusto que nos estén acompañando lo que son los países de Argentina, Brasil, Uruguay y Chile, con obviamente, bueno, ya los presentaron, así que no lo voy a hacer de vuelta, pero sí lo haría en cada vez que les haga. Entonces, poniendo un poco el contexto, volvemos de vuelta al CGIAR, al IFPRI, que es lo que yo represento. Hicimos un estudio, un libro en el cual el Mercosur Outlook y los partners que teníamos en presentarlo, escribimos un libro en el 2025. Y el libro lo que se llamaba justamente es What do we know about the future of the food system? ¿Qué es lo que sabemos nosotros sobre el sistema agroalimentario? Esto era a nivel global. Tuvimos un capítulo sobre el Mercosur Outlook, tuvimos también un capítulo sobre toda Latinoamérica y el Caribe, de vuelta pensando hacia el futuro, qué es lo que vemos nosotros hacia adelante. Una de las cosas que dijimos en ese libro que se encontró, de vuelta había un montón de autores, un montón de otros institutos, y dijimos, los sistemas agroalimentarios van a tener que ser más resilientes, inclusivos y sostenibles. No es nada nuevo lo que les estoy diciendo, pero está comprobado con evidencia de muchos modelos y estudios en los cuales llegaron a eso. Ahora, llegando a una bajada más hacia la región, a lo que seríamos hoy hablando el Mercosur más Chile, lo que decíamos es que la región en sí se ha expandido en términos de producción, ha incorporado tecnologías nuevas, ha mejorado la inserción comercial y tiene un rol cada vez más importante en lo que es seguridad alimentaria a nivel global. De vuelta, enfatizamos lo que vimos más temprano hoy a la mañana. Sin embargo, todavía estos avances conviven con muchos desafíos. Algunos de ellos desafíos es la volatilidad de precios, la incertidumbre, que también la mencionó Nicolás anteriormente, la frecuencia de los fenómenos climáticos, presión sobre el uso de los factores y los recursos naturales y desigualdades. Desigualdades tanto en el acceso a algunos servicios como también desigualdades estructurales dentro de cada uno de nuestros países. Estas tensiones muestran que pese a la diferencia de escala y trayectoria de los países del Mercosur y Chile, tenemos una agenda compartida que requiere también respuestas coordinadas y colaboración entre lo que son los países del Mercosur. Algunos ejemplos es cómo mantenemos el papel de proveedor reliable de alimentos, confiable de alimentos, perdón. También entonces responder a las crecientes exigencias medioambientales de parte de nuestros socios, pero también avanzar en estos sistemas resilientes, sostenibles e inclusivos que tanto conversamos. Así que la idea de este panel es poder contar realmente con las experiencias de cada uno de los países en mostrarnos algunas de las lecciones, algunas de las actividades que ya se están realizando en los países, como para poder tener una discusión sobre hacia dónde vamos como región, dónde podemos encontrar cuestiones que estamos totalmente de acuerdo, cómo podemos avanzar de vuelta en equipo en mejorar la inserción de la región en el mundo.
Vamos a tener la manera en que vamos a hacer este panel, vamos a tener dos bloques de preguntas. Una va a ser más bien relacionado a lo que es la actualidad, qué es lo que los países están haciendo bajo esta agenda, y otro es más mirando hacia el futuro, cuáles son aquellas prioridades que de alguna manera ven. Esto de vuelta, lo discutimos anteriormente, es nada más que una conversación. Si alguno de ustedes quiere decir algo más sobre lo que alguno de sus colegas ha mencionado anteriormente, por favor, sin ningún problema. Yo parece que me voy a quedar acá y voy a hacer las preguntas desde acá, pero yo sé que algunos de ustedes tal vez se sienten más cómodos en venir hacia el podio, así que llegado el caso, por favor, vengan hacia acá para la parte de preguntas. Así que vamos a empezar un poco por orden alfabético, no solo porque yo soy de Argentina, pero vamos a empezar entonces con Argentina. Y me encantaría preguntarle al secretario Iraheta, en términos de Argentina aporta un gran potencial productivo y agroindustrial, obviamente que con una fuerte capacidad exportadora en granos, oleaginosas, carne, lo acabamos de ver en la presentación dada por la Bolsa anteriormente. Pero no obstante eso, todavía tiene algunas restricciones macroeconómicas, necesidades de infraestructura y desafíos de competitividad. Así que, ¿qué medidas está aplicando la Argentina para mejorar justamente esta competitividad actual del agro? Muchas gracias. Bueno, ¿se escucha? Hola. Yo sí. Bueno, buenos días a todos. Hola, ahora sí. Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por la invitación a este panel. Para mí es un honor estar con los representantes de nada menos que de Brasil, Uruguay y Chile, países que en términos de agroindustria no hace falta explicar mucho, son un ejemplo. Y la verdad es que son un ejemplo de prolijidad, son un ejemplo de orden, son un ejemplo de por dónde tenés que empezar para que las cosas se arreglen. Como bien decías tú hace un minuto, la Argentina tiene un montón de cuestiones que son transversales a la gestión de la Argentina para resolver, que no son solo problemas del campo. Y ese es uno de los grandes temas que tenemos que empezar a mejorar como país, y es lo que está tratando de hacer este gobierno. No hay duda que el sector agroalimentario en los países que me acompañan han sido acompañados también con políticas macroeconómicas consistentes, prolijas, racionales, lógicas, con los avatares que tienen todas las actividades humanas. Hay veces que están mejores, hay veces que están peores, hay veces que el tipo de cambio los acompaña, hay veces que no, pero todo va dentro de parámetros de normalidad, cosa que en la Argentina muchas veces hemos desconocido lo normal. Y eso nos ha llevado a estar en, no digo una situación de desventaja, porque tenemos, digamos, el activo de tener una tierra fenomenal, tener un clima que la verdad que en términos agronómicos es excepcional, y productores agropecuarios que son fuera de lo común, porque para que todavía sigan siendo relativamente competitivos al lado de los productores que tienen un marco de regulación, un marco de macroeconomía normal, es realmente milagroso, pero no es un milagro. Es producto de esfuerzo y es producto de trabajo. Así que contestando un poco la pregunta que vos me decías respecto de la situación en la que estamos tratando de ordenar el marco para que todo lo demás, lo que hagan los productores, no solo los agropecuarios, todos los productores, esté dentro de la lógica. Lo que han hecho estos tres países, a los cuales realmente en términos de gestión de la cosa pública, durante mucho tiempo, admiro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Y ahora entonces pasando a Brasil, viceministro Suárez. Brasil es un referente mundial en innovación agroindustrial, con una sólida trayectoria en biocombustibles y un rol central en la agenda climática global. Su experiencia en bioetanol, biodiesel, ha transformado la matriz energética y ha abierto oportunidades de diversificación, aunque enfrenta el reto de sostener su competitividad agrícola bajo crecientes exigencias ambientales.
Así que, ¿qué papel cumplen hoy los biocombustibles en la diversificación energética y en la generación de valor agregado para el agro brasileño? Gracias. Gracias, Valeria. Buen día a todos. Saludo a Valeria, nuestra moderadora, la ministra Inácia, el ministro Frate, el ministro Sérgio Iraeta. Cumprimento a Ricardo Marra pelo evento e pelo sucesso deste Outlook. Como dije meu amigo Iraeta, eu creio que uma parte muito importante do futuro da alimentação, da sustentabilidade e dos cambios climáticos do mundo está aqui nessa sala. Por quê? Porque sabemos nós que há uma demanda neta até 2050 de nada menos de que 1.000 milhões de toneladas de granos para abastecer a condição global. E promédio de 500 milhões de toneladas de proteína animal para abastecer a demanda global. E não temos dúvida de que os três grandes desafios da humanidade passam por a questão de segurança alimentar, porque hoje temos como 800 milhões de pessoas em situação de hambre aguda e quase 1 mil milhões de pessoas em situação de hambre crônica. E o mesmo, o segundo desafio que temos é sobre a segurança climática, que também nós outros da agricultura temos papel clave. E o terceiro é o tema de segurança energética. E quando falamos de segurança energética, temos a clareza de que a agricultura desenvolve um papel muito clave. E o Brasil tem uma boa experiência em segurança energética derivada da agricultura. Por quê? Porque hoje 80% da matriz energética do Brasil é sustentável, é renovável. Deste 80%, cerca de 60% é de energia hidrelétrica e 20% de bioenergia. Hoje o Brasil produz, promédio, 36 mil milhões de litros de etanol e cerca de 10 bilhões de litros de biodiesel, de soja, quase a totalidade. E temos uma política muito importante que se começou há como 15, 16 anos, no primeiro mandato do presidente Lula, que são as duas políticas, o Plano Nacional de Biocombustível, onde há 3 anos atrás, tínhamos em Brasil uma política de la composição de biodiesel em lo diesel era, há 3 anos atrás, algo como 10%. Agora, esse ano, estamos com 15%. Ou seja, 15% do diesel em Brasil tem sua composição biodiesel. Há 3 anos atrás, no Brasil, temos 27% da composição da gasolina, temos álcool. Agora são 30%. Isto mostra a importância de termos uma boa política pública para desenvolver a cadeia produtiva, como a cadeia de cana-de-açúcar, que hoje temos como 9 milhões de hectares de cana-de-açúcar, e a cadeia de leguminosas, como soja, onde temos cerca de 30 milhões de hectares. Então, é disso que falamos. Quando você tem uma boa política, desenvolve todo o processo produtivo, desde a finca até a indústria, até os cauchos. E o Brasil está listo para intercambiar e para ofertar este tipo de cooperação com nossos amigos do Mercosul.
Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora en cambio me gustaría hacer una pregunta a la ministra Fernández. Chile ha sido pionero en diversificación de mercados y apertura comercial mediante múltiples acuerdos internacionales, consolidando su presencia agroalimentaria global. Su experiencia en integración comercial y planificación prospectiva puede ofrecer lecciones valiosas para la región en un contexto de incertidumbre climática y nuevas demandas de los consumidores. ¿Qué aprendizajes podemos tener de la trayectoria chilena en la apertura comercial? Muchas gracias. ¿Se escucha? Sí. Muchas gracias, Valeria. Un saludo a todas y todas, particularmente a mis colegas, ministros, viceministros, que hoy día nos acompañan en este panel. Estoy muy contenta de poder estar acá hoy día con ustedes. Yo había visto muchas veces las reuniones del CAS desde mi rol anterior de subsecretaria, no participaba activamente y siempre veía solo hombres sentados en las reuniones, así que me encanta poder poner la cuota femenina en este panel y en las reuniones que vamos a tener en la tarde. Son parte de los desafíos, por cierto, que tenemos en el mundo de la agricultura, pero yendo a tu pregunta, efectivamente Chile es un país pequeño, pequeño también en términos del espacio que ocupa en el país la producción agrícola. Chequeábamos recién las cifras preparando esta intervención. En cultivos anuales estamos hablando de alrededor de 800.000 hectáreas, 365 en frutales, que son hoy día una de las fuentes principales de prestigio del país a nivel internacional. Y sin embargo, a pesar de la escala muy reducida, el tamaño que ocupan, la agenda agroexportadora en el país es un tamaño importante. Después del cobre, hoy día la fruticultura es la principal fuente de ingresos de divisas del país, producto de los resultados de la agenda exportadora. Chile tiene ya una tradición larga en esto, desde inicios de los años 90, que empezamos con una estrategia importante de construir a Chile en una potencia agroexportadora, que de hecho ha sido el lema con el cual el país ha enfrentado todas sus negociaciones, tratados internacionales. En el marco del trabajo de estos 4 años en este gobierno, lo que hemos llevado adelante es una agenda de competitividad agroexportadora sustentable, que tiene varios focos importantes. Yo relevaría fundamentalmente 2. El primero de ellos es una estrategia importante de diversificación y apertura de nuevos mercados y de nuevos rubros para mercados ya consolidados. ¿Esto por qué? Porque lo que tenemos detrás de esta preocupación es, por un lado, disminuir la dependencia que el país tenía históricamente de algunos pocos mercados, originalmente muy fuertemente Estados Unidos, más recientemente China. El principal producto de exportación chileno hoy día son las cerezas y más del 90% de la exportación de cerezas va a China. Entonces, evidentemente, una potencial crisis con el país tendría un impacto muy importante sobre la producción de cereza. Hasta ahora eso no ha ocurrido, pero eventualmente podría ocurrir. Entonces, por un lado está esa preocupación puesta en ampliarnos a otros mercados. Estamos mirando con mucha fuerza al sudeste asiático y también socios acá en la región, como Brasil, México, un poco más al norte, que tienen un espacio importante de mercado para el país y que ciertamente son también oportunidades para los productores de menor escala, ¿cierto? Que tienen más facilidades para poder acceder a mercados más cercanos de lo que puede ser ir, por ejemplo, a Indonesia. Por un lado eso, todo el esfuerzo de diversificación de exportaciones y por el otro, el apellido que tiene la agenda, ¿no? De agroexportadora sustentable. Y cuando hablamos de sustentable, queremos decir, por un lado, con condiciones más amigables para efectos de los desafíos que tenemos en materia de cambio climático, pero queremos decir también que haga un mejor uso y un mejor aprovechamiento de recursos naturales que cada día son más escasos y que se ven más tensionados, ¿no? El desafío que todos tenemos de cómo producir más con menos. Y ahí, en el fondo, el desafío y el esfuerzo que hemos hecho es, por un lado, negociaciones, aperturas, diplomacia sanitaria, etcétera, pero por el otro, un esfuerzo importante en fortalecer y promover mejores condiciones para la producción al interior del país. Y eso, muy en síntesis, son 2 cosas. Seguridad hídrica,
inversión en riego tecnificado, obras de acumulación, certezas respecto de agua para la agricultura. Ya hemos tenido dificultades en algunos momentos de agua para el consumo humano, entonces con mayor razón se ponen en riesgo para la agricultura. Seguridad hídrica y mejores condiciones de suelos. Entonces, todo lo que tiene que ver con programas de apoyo al mejoramiento y la calidad del suelo para el uso agrícola. Entonces, yo diría en ese sentido que es bien importante, y ese es un poco el mensaje, atender a las condiciones internacionales, negociaciones, etcétera, pero sin desatender a las condiciones y a las capacidades productivas internas, porque, por cierto, en el fondo ahí es donde se juega la base de sustentabilidad de la agenda internacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra Fernández. Y ahora entonces pasaríamos a Uruguay con el ministro Frati. La ganadería uruguaya es pilar de su economía y ejemplo de trazabilidad y sostenibilidad, lo que ha permitido acceder a mercados premium. ¿Qué políticas y acciones concretas se están impulsando hoy para reforzar la competitividad ganadera frente a un entorno global más exigente en sostenibilidad? Y no sé si quisiera pasar acá. ¿Sí? ¿Sí? Bueno, en primer lugar, muchas gracias a la Bolsa por la organización del evento y compartir el panel con los colegas de Argentina, Brasil, Chile. Con Brasil particularmente, porque yo soy un hombre del interior de Uruguay, entonces en vez de estar pegado a ustedes que no separa solo al río, estoy pegado porque soy de un departamento fronterizo con Brasil. En esto de hablar de la sostenibilidad, yo quiero decir que, bueno, el Uruguay es un país que ustedes saben, aparte de nuestra pequeñez territorial, en la escuela siempre nos enseña, un país de pradera, levemente ondulado, sin accidentes geográficos y con un clima similar que ahora ha venido cambiando, nos estamos entibiando un poco más. Pero si algo tenemos es que a veces que es motivo de crítica, que parece que las cosas en Uruguay pasan un par de años después que pasan en otros lados. Y en cuanto a la sostenibilidad que tanto se habla, yo quiero decir para arrancar es que de 17 millones de hectáreas fértiles que tenemos 13 millones de campo natural. Que si hay cosas de sostenibilidad y que nos enorgullecemos de mantener es el campo natural. Porque lo que tenemos claro que la tierra como tal, recurso finito, no es nuestra, la hemos tomado prestada de nuestros hijos y por eso tenemos que perpetuarla para las generaciones que vienen. Las políticas de acción impulsadas por Uruguay, estamos tratando de combinar las mejoras de productividad en sanidad, en un concepto de una sola salud, en la trazabilidad, que ha sido una distinción de Uruguay en el mundo y que nos ha dado penetración a mercados y nichos de alto valor, la adopción de tecnología, la innovación y el financiamiento, la sostenibilidad ambiental y la inserción internacional abierto al mundo. A través de las mismas buscamos reforzar la competitividad de nuestra ganadería con una mirada, vuelvo a insistir, de sostenibilidad económica, ambiental y social, con especial énfasis en la agricultura familiar, que es la que ocupa más mano de obra en todo el país, y una perspectiva de género muchas veces ignorada en un mundo que demanda cada vez más alimentos seguros, traceables y ambientalmente responsables. Y en eso, la verdad, que orgullosamente creo que somos unos abanderados en esto de producir alimentos ambientalmente responsables. Para abordar la mejora productiva sostenible del rodeo de nuestra nación, así como la autonomía y el bienestar de las familias que trabajan en la ganadería de cría, pusimos en marcha en este gobierno el programa Procría. Es una iniciativa interinstitucional entre el Ministerio, el Plan Agropecuario, el INEA, el Instituto Nacional de Carne, Colonización, la Universidad de la República, el Banco Mundial, que tiene como propósito mejorar la eficiencia reproductiva
acompañando a los productores con asistencia técnica y adopción de tecnologías con el objetivo de aumentar la productividad y promover buenas prácticas que reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero y preserven la biodiversidad, donde han participado, se han inscrito, para el caso de Uruguay bien importante, nos habíamos fijado una meta de 1.000 productores, se inscribieron 1.600, precisábamos 100 técnicos de la actividad privada que llevaran adelante esta iniciativa y se nos presentaron 600 técnicos extensionistas. Esto es básicamente el Uruguay hace 40 años que tiene los mismos índices de procreo. Tal vez por eso que decía que somos un poco más lentos que otros. Tenemos el 65% de procreo al nivel nacional y vieron que el Uruguay es un mapa pequeño, pero hay un río, el Río Negro, que lo cruza al medio. La parte de arriba están los suelos menos fértiles, ahí tenemos un 55% de procreo. Yo soy veterinario, entonces le decía a los colegas agrónomos que como profesionales de esta actividad es una vergüenza que en 40 años no hayamos podido mover un 1% la productividad, que además eso sería más saldo exportable con la misma cantidad de vaca, más cantidad de ternero y por lo tanto atender la demanda de nuestra sociedad. En cuanto a sanidad animal y bioseguridad, se encuentra operativo el Plan Nacional de Lucha contra la Garrapata Bovina y enfermedades asociadas. Esto porque no ha venido pasando, no es ni secreto para nadie que el buque insignia de nuestras exportaciones sigue siendo la carne, y nos han devuelto algún contenedor por contener residuos de medicamentos que usamos para combatir la garrapata. Esto no nos puede pasar en Uruguay, porque si algo nos gloriamos es tener un doble control de calidad, un control de salud que lo tiene que hacer el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca y un control de calidad comercial, es respetar que lo que el tipo compró es lo que nosotros le mandamos, que está a cargo del Instituto Nacional de Carne. Por lo tanto, empezamos una campaña dura en este tema. Nosotros estamos produciendo en el laboratorio oficial, producíamos el año pasado 160.000 hemovacunas en un país que nace unos 3 millones de terneros para inmunizarlos, para que no se nos mueran, no por la garrapata, sino lo que puede producir la garrapata, que es la tristeza parasitaria. Estamos doblando la producción este año, pero a su vez hemos hecho un convenio con el Instituto Pasteur y a partir de noviembre de este año empezamos una prueba de vacuna contra la garrapata, que tenemos mucha esperanza que nos baje las poblaciones y poder tener mejores posibilidades para la producción. Por otro lado, en el 2026 será obligatorio el uso de los octógonos en los productos veterinarios, porque muchas veces llegan a la faena sin haber respetado los tiempos de carencia que cada tiene uno en los medicamentos. Y la verdad que hay algunos que si no me pongo los lentes no veo cuál es el tiempo de vencimiento. Por lo tanto, a partir del 1 de enero del año que viene va a ser bien visible para el uso práctico. Estamos trabajando en una convocatoria denominada Soluciones de Agua para la Producción Familiar Agropecuaria Sostenible. Esto es, no solo los planes de riego multiprediales y para la gran agricultura, sino el agua en la parcela o para abrevadero de los animales en caso de escasez de lluvia. Con respecto a la trazabilidad, yo hablaba de la trazabilidad y la innovación tecnológica. Hemos hecho un llamado internacional para agregarle cuestiones tecnológicas a la trazabilidad, como puede ser la georreferenciación. Eso se está evaluando en estos momentos, cuáles son las mejoras, si es que nos permite la economía, en la trazabilidad que tenemos desarrollada y que el año que viene, en esto sí hemos estado adelantados, va a cumplir 20 años de aplicación y es universal y obligatoria. Acá no hay dos tipos de ganado. Todo, hasta una vaca que está en la calle tiene que estar con caravana y trazada. Llegamos a un acuerdo con el Banco de la República, por lo que yo decía, el financiamiento tecnológico, por ejemplo, para que exista
un financiamiento especial para la compra de embriones, tal cual como se hace con los toros, pero además otro crédito especial con bonificación en las tasas para la retención de vientres preñados. El año pasado tuvimos una primavera muy buena, seguramente tenemos un índice de preñez importante, pero cuando, sobre todo el mediano y el pequeño, cuando tiene que hacer frente a sus obligaciones económicas, mire el ganado, el que está más gordo que el que vale más es el que vende. Seguramente eso está preñado. Si te queremos producir más, tenemos que proteger lo que ya tenemos en puerta. Hay una institucionalidad que está creada para asegurar el cumplimiento de estas leyes. Estamos implementando leyes que promuevan el cuidado de los recursos naturales y la sostenibilidad de los sistemas productivos que permiten una mejor inserción de Uruguay en el comercio internacional. Para todo lo que hablamos de riego también, es dable decir que estamos en condiciones, y mi compañera del Ministerio decía hoy que empezamos en la década del 70 a hablar de riego. Se hizo una de las 9 represas que estaban proyectadas, pero ha habido un proceso y necesitábamos otro aporte, como por ejemplo lo que hizo Uruguay, el cambio absoluto de la matriz energética. El Uruguay hoy es autosuficiente energéticamente con energía renovable, que nos ha permitido, a pesar de nuestra pequeñez territorial, poderle vender energía a Argentina y Brasil. Ese es el camino que estamos transitando. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, ministro Frati. Y ahora pasando al segundo bloque, en el cual vamos a hacerlo más cortito, pero para nada más enfatizar básicamente la última filmina que puso Ramiro en su presentación, en el cual era una mirada hacia el futuro. Y claramente salen los temas de innovación, financiamiento y capacidad de escalar las soluciones. Así que van a ser 4 preguntas breves, pero que de vuelta seguiría el mismo orden alfabético, y empezaría entonces con el secretario Iraeta preguntando más bien qué estrategias está siguiendo la Argentina para potenciar la incorporación de nuevas tecnologías en el agro y fortalecer el ecosistema de innovación vinculada al sector. Muchas gracias. Bueno, perfecto. Parte de la respuesta la dije al principio. La estrategia de la Argentina hoy es una estrategia general. La estrategia de ordenar, de normalizar. Y después viene la estrategia particular, la estrategia que tiene que ver con el agro. Y en ese sentido, rescato lo que se ha hecho en el último tiempo en términos de desregulación, simplificación de normativas, cuestiones que estaban sobrelegisladas, que impedían el comercio de manera fluida, la producción de manera fluida. Se ha bajado retenciones a la carne. Escuchaba los índices de procreo de Uruguay y decía, bueno, estamos haciendo el mismo trabajo, estamos tratando de que nuestros procreos también tengamos las pariciones y los destetes que tenemos que tener para aumentar nuestra cantidad de carne. Cosa que Brasil ya ha hecho y ya ha solucionado, porque evidentemente lo que ha crecido la industria de la carne en Brasil, la producción de carne en Brasil, es exponencial en 20 o 25 años. Yo creo que hace 30 años Brasil y Argentina estaban relativamente iguales, y hoy en términos de stock, de producción e incluso de exportación, nos superan. Así que bueno, vamos en ese camino. Es un camino un poco de copiar lo que hacen aquellos a quienes las cosas les han salido bien. Volviendo a la pregunta, ¿qué es lo que ha hecho en ese sentido el gobierno? Bueno, se han quitado aranceles a productos que son básicos, estratégicos para la producción, como insumos, como fertilizantes, como herbicidas básicos. Se han quitado aranceles a importación de maquinaria. A través del BICE, que es el Banco de Inversión y Comercio Exterior, se han otorgado créditos a valor producto, que son créditos bastante modernos, serían en términos de operatoria, porque le permiten al productor pagar en aquello que produce o endeudarse en cuotas de aquello que produce, kilos de carne, kilos de chancho, litros de leche. Después, por otro lado, bueno, lo de siempre. Estamos en camino de bajar las retenciones a la producción agropecuaria,
De hecho, a la carne de vaca se ha bajado a cero, las economías regionales han bajado a cero, la carne de chancho ha bajado a cero, los lácteos han bajado a cero y se ha bajado un 20% el tema de cereales y oleaginosas respecto de lo que estaba cuando asumió el gobierno. Es un camino largo, es un camino complejo, es un camino que involucra también a la macroeconomía, particularmente en la Argentina, y por eso está siendo gradual. Pero está ocurriendo. Y el presidente de la Nación y el ministro de Economía lo dicen cada vez que pueden, vamos a ir a las retenciones cero, que es lo que ocurre en los países que se han desarrollado, que han evolucionado y que hoy tienen una industria, una agroindustria absolutamente envidiable, como lo dije hace un ratito. Bueno, respecto de la innovación, bueno, Argentina, independientemente de las cuestiones macroeconómicas, hay capital humano, hay vocación de desarrollo, todo lo que tiene que ver con biotecnología, lo que tiene que ver con la aplicación de la siembra directa, en la cual la Argentina siempre ha sido, la palabra sería pionera. De hecho, tenemos un porcentaje sembrado en siembra directa que es, la verdad que es impresionante en términos de cantidad de hectáreas y de porcentaje. Estamos cerca del 85%. Estuvimos un poco más arriba, me parece. La idea es continuar en ese proceso, continuar en ese camino. La Argentina tiene que volver a ser una potencia exportadora. Nos habíamos cerrado mucho al mundo. Teníamos políticas que nos prohibían la exportación de determinados cortes de carne, aplicación de volúmenes de equilibrio para que la mercadería salga en función de la decisión de un funcionario y no de la necesidad de un tercer país o de la posibilidad de los productores de ofrecerlo, cosas que no ha ocurrido en otros países. ¿Y qué ha ocurrido en esos países? Han desarrollado su agroindustria de una manera fenomenal. Esa es nuestra posición, ese es el camino que creemos que tenemos que seguir y es lo que estamos haciendo. Estamos sembrando para nosotros y para el mundo, para que todos cosechemos en un mundo mejor. Muchísimas gracias, secretario Ireta. Y ahora pasando entonces con el viceministro Suárez, ¿cómo está respondiendo Brasil a las nuevas exigencias ambientales que están imponiendo sus socios comerciales? Y ya sé que lo mencionó anteriormente un poco, pero si podría tal vez ahondar un poquito más en el tema. Gracias. Gracias, Valéria. Yo creo que el Brasil está pasando bien con los temas de sustentabilidad. Yo quería contar que estamos en el segundo ciclo en Brasil de una política muy fuerte de sustentabilidad en la agricultura y ganadería. El primer ciclo fue de 2010 hasta 2020, cuando Brasil, el gobierno de Brasil, puso en la COP, en la época, dos grandes compromisos en la agricultura, que fue nuestro primer Plan Nacional de Mitigación de Cambio Climático para la agricultura y para la ganadería. El primer desafío fue implantar en Brasil 35 millones de hectáreas de cultivo o de pasturas o de otras buenas prácticas agropecuarias sostenibles. Y mitigar para la agricultura 160 millones de toneladas de CO2 equivalente. Pues bien, en el primer ciclo, en 2021, cuando cerramos los datos, Brasil implementó, los sistemas agropecuarios de Brasil implementó 52 millones de hectáreas de cultivo sostenible, con prácticas como siembra directa, fixação biológica de nitrógeno, integração granos, ganadería y bosque, recuperación de pasturas y otras cosas más. Ahora, en el segundo ciclo, que empezó en 2021, miramos 2030, ponemos dos metas muy ousadas. La primera, implementar 70 millones de hectáreas de buenas prácticas en la agricultura, en ganadería, en bosque plantado, y hacer una mitigación con prácticas
como integração, granos, lavoura, bosque, siembra direta, recuperação de pasturas, e para isso temos um plano nacional de recuperação de pastura, que falou minha colega Vanessa. O tema de bioinsumos, saímos de fixação biológica de nitrógeno para um plano nacional de bioinsumos, onde para nós parecia, há 5 anos atrás, impossível. Começamos chico, muito chico, uma representação no mercado de insumos agropecuários no Brasil. Há 5 anos atrás, o mercado era menos de 0,5%, com uma faturação de promédio de 200 milhões de reais. Agora, passados 5 anos, o mercado de bioinsumos no Brasil é como 2,7%. ¿Sí? É uma faturação de cerca de 1,5 bilhões de dólares. E a grande meta é, hasta 2030, temos no Brasil 72 milhões de hectares de cultivo, de ganaderia, de bosque sustentável. É uma mitigação de 1,1 mil milhões de CO2 equivalente. Isso representa mais de 1 gigaton de CO2 equivalente. Isso é possível, e agora, em novembro, na COP30, vamos apresentar os resultados dos 5 primeiros anos do segundo ciclo. Então, invito a vocês para, junto, no Mercosul, hacemos esse desenvolvimento de uma agropecuária, uma agricultura, uma ganaderia sustentável. Gracias. Muchísimas gracias, ministro Suárez. Y ahora entonces a la ministra Fernández, volviendo a Chile, caso exitoso, apertura, si nos podría decir algo sobre más la parte de financiamiento y escalonamiento de la innovación, cómo la han visto y procesado en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, yo me quiero tomar de la pregunta sobre los temas justamente de inversión en ciencia y tecnología, de innovación para la agricultura, para hacer referencia a otro tema que ha sido fundamental de las prioridades que nosotros hemos puesto como gobierno y que yo creo que, en el fondo, que son como la contracara o la contrabalanza de lo que planteaba en mi intervención anterior, que tiene que ver con el aseguramiento de las condiciones finalmente de seguridad alimentaria, ¿no? De consumo interno, de bienestar y oportunidades ciertamente para los consumidores, pero también para la agricultura de menor escala, la agricultura familiar campesina, que muchas veces está muy lejos de estas oportunidades de acceso a los mercados internacionales a los que hacíamos referencia y que, sin embargo, son el principal proveedor de los productos que consumimos internamente y, además, los más golpeados por efectos de la muy necesaria y, por cierto, parte de la estrategia que tenemos como país, apertura internacional. Pongo, por ejemplo, el caso del trigo. Es un producto que es un cultivo en el país nacional muy arraigado, con una identidad muy fuerte en muchas regiones del país y que, sin embargo, enfrenta precios desde la apertura de Chile al comercio internacional, vaivenes muy importantes, fluctuaciones muy importantes, pero crecientemente muy malos precios para los productores nacionales por la competencia de trigo que viene de otros países, entre ellos Argentina, que es algo que queremos que sea así, por cierto, pero sin que eso sea en desmedro de las condiciones y las oportunidades que tienen los productores nacionales. Entonces, ¿por qué planteo esto? Primero, para poner la relevancia de una estrategia integral de apoyo a la agricultura, tiene que hacerse cargo también de las condiciones internas, pero también para ir a la pregunta o a la prioridad puesta en los temas de inversión en ciencia y tecnología. Así como esperamos y valoramos muy fuertemente, y es el éxito de la agenda internacional, la colaboración público-privada,
también es clave que esa colaboración se manifieste de cara a generar mejores condiciones y oportunidades y más bienes públicos de innovación, de ciencia y tecnología. Chile tiene efectivamente muchísima inversión privada a propósito del financiamiento en ciencia y tecnología, muy de punta en producción de semillas, en variedades de cultivos más resistentes a condiciones de estrechez hídrica y cambio climático. Y también inversión pública a través de líneas, fundamentalmente, ¿cierto? Que muchos con distintos nombres, pero prácticamente todos nuestros países tienen. Pero lo importante es cómo, en el fondo, podemos poner también lo que los privados, o sea, la inversión privada a disposición, ¿cierto? De no solo los grandes productores, sino que también la agricultura de menor escala, tanto por una cuestión ética o de principios respecto de, en el fondo, de población, ¿cierto? Que en el fondo vive de la actividad agrícola y lo ha hecho siempre, como también para efectos de las oportunidades y en lo que ello redunda en acceso a alimentos nutritivos, saludables, de calidad para todos y todas. Hemos tenido momentos... no sé, la pandemia fue muy decidora en esos términos. En Chile como que se acuñó una frase ahí de que todos nos enteramos, los chilenos, que las lentejas que consumíamos en Chile eran canadienses y no eran chilenas, porque estuvo cerrada la frontera al ingreso de lentejas canadienses en algún momento, y así Chile se dio cuenta de que lo que estaba consumiendo no era producto nacional, siendo que todos creíamos que las lentejas que consumíamos eran producción nacional. Eso puede ser es muy anecdótico, pero da cuenta en el fondo de cómo este volcamiento hacia el exterior, insisto, es necesario, que es una estrategia que hemos seguido y que hemos avanzado. En este gobierno han habido 70 nuevas aperturas sanitarias en más de 20 mercados distintos. Tiene que hacerse con el adecuado equilibrio en inversión, en lo que yo decía hace un rato, en condiciones de riego, en productividad de los suelos, en ciencia y tecnología, también para los productores que se vuelcan hacia el mercado interno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, ministra Fernández, por esa perspectiva. Y ahora pasando entonces al ministro Foratti, usted mencionó en su primera intervención lo que es la política de apertura comercial uruguaya. Si nos podría comentar algo más sobre eso. Muchas gracias. Bien. Nosotros, bueno, primero déjeme decirle que nosotros, como Uruguay, creemos que el Mercosur es un pilar estratégico de inserción internacional. Porque además tenemos muchas fortalezas naturales como tierra fértil, agua. Somos la última reserva agrícola del mundo y tenemos un mercado de 270 millones de personas y en un mundo absolutamente inestable desde el punto de vista geopolítico. Me parece que el Mercosur es un paraguas que tendríamos que tener claro que nos favorece a todos. Capaz que los países con mayor dimensión tienen otra posibilidad de negociación. Los países como los nuestros, lo único que pueden hacer es refugiarse en los foros internacionales y en estos acuerdos de bloque, que por ejemplo hemos conseguido ese acuerdo Mercosur-EFTA, que yo creo que va a ser bien importante para toda la región, y ni que hablar esto que está ahí al alcance de la mano del Mercosur-Unión Europea. También es verdad que el Mercosur no ha tenido la velocidad, así como yo confieso, la lentitud que hemos tenido en algunos estamentos. Hemos tratado de impulsar de que el Mercosur acelerara un poco más aquello que todos habíamos soñado. Me parece que ahora de a poco se va concretando un poco más, pero no ha costado muchísimo. Tal vez por mi lugar de nacimiento me ha costado mucho entender la lentitud de que a nivel oficial se entienda lo que pasa a nivel de pueblo. Nosotros con Brasil, por lo que decía territorialmente, pero mis coterráneos de Uruguay que viven separados apenas por el río y que cruzan el puente, tienen familia, negocios entrelazados de un lado y del otro, y a veces tenemos una dificultad de comerciar entre nuestros países que la verdad nos cuesta muchísimo entender, y hemos peleado por eso. Así como cuando fuimos invitados a la CELAC, inclusive antes de asumir, cuando estaba el ministro Mato, que nos acompaña hoy acá en esta reunión.
a Centroamérica parece que le resulta más fácil negociar con la Unión Europea que con Sudamérica. Nosotros tenemos algunas dificultades entre nosotros y digo, bueno, ¿qué va a pasar ahora? Porque seguramente con la Unión Europea nos van a poner alguna dificultad. Si nosotros no somos capaces de superar la dificultad que tenemos entre nosotros, difícilmente vamos a saltear esas dificultades que vamos a tener con la Unión Europea. Y después, si bien somos absolutamente impulsores, entusiastas del Mercosur, creo que también tenemos que tener una mirada interna de que los países más pequeños, con otros países de dimensiones como las nuestras, que pueden ser pequeños nichos de mercados que no tienen incidencia para el Mercosur, pero a nosotros nos puede hacer la diferencia, tener un poco más de flexibilidad. A veces hay una mirada solo los países de mayor envergadura y se olvidan que hay otros que tenemos menos espalda económica, pero tenemos el mismo desarrollo de darle mejores condiciones a nuestros ciudadanos. Así que desde nuestro punto de vista queremos decir esto en esta jornada. Y creo sí que ahora estamos llegando al sudeste asiático, a los países árabes, porque el Uruguay ha demostrado que es un país abierto y que además cuando recibimos inversiones pueden haber cambios de gobierno de un signo o de otro, pero mantenemos la seguridad jurídica y política. Llevamos más de 40 años sin interrupción democrática, ojalá podamos tener 100 más, pero la inserción económica, esto es de ida y vuelta. El comercio internacional no es diferente a lo que pasa entre nosotros los ciudadanos. Nosotros tenemos que ser creíbles con el vecino, saludarnos todos los días cuando nos levantamos, y en el comercio internacional también. Entonces, si nosotros queremos que compren nuestros productos, pero no tenemos la capacidad de ser abiertos y garantir las inversiones de otros países en los nuestros, es muy difícil de seguir avanzando. Y creo que en eso nosotros sí hemos entendido ese mensaje y hemos avanzado considerablemente. Por eso las inversiones que hemos recibido en el pasado y estamos recibiendo hoy, y los mercados que se nos están abriendo, y que además sentimos la sensación en esta etapa de dificultades, como Uruguay es un país que no toma partido y es bastante neutro en los problemas internacionales, hay una sensación de apertura mayor, tanto con China, que ya la tenemos, como con Japón, como con los países árabes. Así que creo que la inserción internacional depende mucho a cómo nos presentemos nosotros ante el mundo. Y lo digo acá como ejemplo nuestro, pero que tendría que ser también del Mercosur. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro Frati. Algo que me gustaría resaltar antes de terminar, si me lo permiten, es algo que dijeron ustedes cuatro en estos minutos que estuvimos juntos conversando. Lo primero es cómo el sector agropecuario es parte del sistema agroalimentario, pero además es parte de la totalidad de la economía. Y cómo nos vemos afectados como sector por cuestiones macroeconómicas que nos afectan a nosotros, pero también cómo el sector puede afectar al resto de la economía, como es el caso que se mencionó sobre la matriz energética. Así que hay una relación directa, bottom-up, y también de arriba hacia abajo. Y después el punto de lo que es la competitividad, la importancia entonces del manejo hídrico y los suelos para poder llegar realmente a ese nivel de competitividad, y las inversiones necesarias, pero sin perder de vista a todos los actores de la economía o todos los miembros de nuestra sociedad. Me gustó muchísimo lo que dijo la ministra en el sentido de tenemos que producir más, menos y agregaría mejor. Y cómo es la importancia entonces de la innovación y la colaboración para poder llegar a esto. Así que quería agradecer, muchísimas gracias por haber estado acá con nosotros hoy. Y antes de terminar también quería hacer el agradecimiento al CAS, al ICA y especialmente a Gabriel Delgado por haber permitido tenerlos acá presentes y podernos haber beneficiado de esta discusión. Muchísimas gracias a todos y le paso de vuelta la palabra a la bolsa. Muchas gracias.